Libro de Éxodo vamos a estar platicando ahí durante las próximas semanas. ¿Quién nos visita por primera vez? Están los hermanos. ¿Es su hijo, verdad, hermana? Sí, y bienvenida. Sí, ya te había visto. Muy bienvenido, qué bueno que ella está de regreso, hermana. Qué bueno, Dios sea con ustedes. Estuvimos orando por ustedes todo este tiempo y qué bueno que ella está de regreso acá, ¿verdad? El papá del suegro de... Con razón está seriecito, Pepe, mira. El papá de Marisol, Dios me bendiga mucho. Gracias por estar aquí con nosotros. Un lugar. Eso me hace raro que Pepe estuviera tan serio. La serie se llama Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo capítulo 14, versículo 15. Dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Léalo conmigo. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. La historia más apasionante que encontramos en la Biblia es, desde luego, la vida de Jesucristo, ¿verdad? La vida de Jesús, porque es la que nos trajo a nosotros paz y redención. Y es la historia culminante de la Biblia. Pero una de las historias también más interesantes de la Biblia es precisamente la historia de la salida del pueblo de Israel después de haber estado esclavos en Egipto por más de 400 años, y Dios usa a este hombre llamado Moisés para liberar a la nación de Israel. Cuando oímos esta historia, quizás muchos de nosotros nos podemos identificar, porque la mayoría de los que estamos aquí nos pasó algo muy parecido. Tuvimos que salir de nuestra ciudad de origen, ¿verdad? Tuvimos que dejar el lugar de donde vivíamos, tuvimos que dejar nuestro país inclusive, y nos aventuramos, ¿verdad? A agarrar norte y nos venimos para Estados Unidos. Muchos traían en la mente las películas que habían visto de Estados Unidos y pensaban que todo iba a ser como en las películas, ¿verdad? Cuando llegamos acá. Algunos pensaron que hasta el mismo Mickey Mouse y el Pato Donald les iban a dar la bienvenida en persona, ¿verdad? La realidad fue otra, muy diferente, ¿verdad? Nuestra realidad fue otra. Llegamos a este país, conocimos muchas cosas que no conocíamos y empezamos a ver y a conocer un nuevo estilo de vida. ¿Qué nos pasó cuando tuvimos ese cambio? Cuando tuvimos que salir de nuestro lugar, cuando tuvimos que venir para acá. Tuvimos que enfrentar muchos temores, tuvimos que hacer muchos preparativos, ¿verdad? De una y de otra manera tuvimos que hacer preparativos. Después emprendimos el viaje y después tuvimos que empezar a aprender nuevas reglas. Tuvimos que aprender a ponernos el cinturón de seguridad que no nos poníamos. Tuvimos que aprender que si dice 30 son 30, ¿verdad? Algunos que tienen el ticket ahí, ¡ay, mi ticket! Aprendimos que si dice el niño tiene que ir en un asientito, aprendimos que el niño va en el asientito, ¿verdad? Porque donde veníamos metíamos a 20 escuincles en el Volkswagen. Pero llegamos a un nuevo lugar donde hay nuevas reglas y tenemos que aprender nuevas reglas. De esto vamos a estar hablando durante este mes de abril. Y la razón es porque estamos, como les dije hace ratito, muy cerca de una nueva etapa como iglesia. Nos vamos a mover a una nueva aventura de fe, todos juntos, como una familia numerosa, como un solo pueblo. Y hay muchas expectativas de lo que Dios va a estar haciendo en aquel lugar a donde vamos. Vamos a estar trabajando mucho, hay muchas cosas que vamos a hacer. Así es que, al igual que le pasó al pueblo de Israel, que vamos a estar hablando estas semanas de eso, cuando salió de Egipto, y lo que nos pasó a nosotros cuando salimos de nuestras ciudades de origen, vamos a pensar en estas semanas acerca de estos mismos pasos que estamos enfrentando, que hemos enfrentado como personas, que enfrentó el pueblo de Israel y que estamos a punto de enfrentar como iglesia. Número 1, vamos a enfrentar nuestros temores, y de eso vamos a hablar hoy. Número 2, tenemos que empezar a hacer preparativos. Número 3, tenemos que arrancar el viaje. Y número 4, vamos a tener que aprender nuevas reglas. Pero vamos a empezar con el tema número 1 hoy. Enfrentando los temores, enfrentando mis temores. Cuando escuchamos esta historia de Éxodo,
algunos se acuerdan de la película original de los 10 mandamientos, ¿no? De Moisés con Charlton Heston, ¿se acuerdan de esa película, no? La última que salió de los 10 mandamientos como que estuvo media marciana, ¿no? Pero me quedo con la primera de Charlton Heston. Pero cuando oyes esta historia del Éxodo, de Moisés, por lo general todo el mundo se imagina a Moisés como el gran líder, ¿verdad? El gran libertador, un hombre fuerte, con una gran personalidad, determinado a llevar a cabo la misión que Dios le había dado, con un gran carácter, un hombre de carácter. Nos imaginamos a Moisés con su túnica, con su vara, ¿no? Nos los imaginamos muy imponente. Las hermanas a lo mejor hasta se lo imaginan apuesto, guapo, atlético, ¿no? Así bien, como estas horas más o menos, ¿no? Pero no. La realidad que el retrato que la Biblia nos da de Moisés es totalmente diferente. La Biblia nos habla de un Moisés totalmente diferente. Moisés era un hombre de 80 años. Era un hombre ya mayor. Era un viejito, punto. Era un viejito de 80 años. Además, Moisés era tartamudo. No podía hablar bien. Se trababa la lengua. Era inseguro. Estaba lleno de temores. Tenía dudas respecto de sí mismo. Tenía dudas de su propio origen. No sabía si era judío, si era egipcio, si era moabita. No sabía ni de dónde venía, no sabía para dónde iba. Estaba totalmente confundido de lo que era él a lo largo de su vida, su propia identidad. Tenía muchas dudas, inclusive de Dios mismo. Tenía dudas de lo que Dios le había encomendado. Pero Moisés tuvo que enfrentar sus temores. Y muy probablemente, escúchenme bien, muy probablemente Moisés, durante sus siguientes 40 años de vida, hasta los 120 años que murió, por lo que yo puedo leer en la Biblia, Moisés nunca superó sus temores. Moisés nunca pudo vencer esa parte de su carácter. Siempre fue así. Siempre fue así. Sin embargo, Moisés entendió que lo que él era no era por él, sino por Dios. Moisés entendió que lo que estaba haciendo no era por él mismo, sino por Dios. Moisés logró entender que los milagros no fluían de la vara, fluían del poder del Espíritu de Dios. Esa era la diferencia. Moisés tenía temores, Moisés tenía inseguridades. Moisés sabía que tenía que liderar al pueblo de Dios, pero él sabía que no era él. Él sabía que era Dios a través de él. Muchas veces nosotros queremos esperar, hermanos, a vencer nuestros temores para poder servir al Señor. Déjenme decirles, jamás va a pasar eso. Si tú estás esperando a vencer tus temores, tu inseguridad, tus dudas, para aventarte a servir al Señor, para hacer algo por Dios, te vas a quedar ahí sentado hasta que Cristo venga. Jamás los vamos a vencer probablemente. Va a ser muy difícil vencerlos. Porque no es asunto de vencer nuestros temores, no es asunto de esperar a estar listos, no es asunto de esperar a estar mejor preparados. Es asunto de creer que Dios nos puede usar a pesar de todo eso. Dios nos puede usar a pesar de nosotros mismos, a pesar de todo lo que nosotros creemos que somos o que no somos. Dios nos puede usar por una sencilla razón, dice el Salmo 113, 14, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. ¿Ustedes creen que el Señor no sabe que somos temerosos? Claro que lo sabe.
¿Ustedes creen que el Señor no sabe que somos inseguros? Claro que lo sabe. ¿Ustedes creen que el Señor no sabe que nos da vergüenza venir aquí y pararnos enfrente a hablar? Claro que lo sabe. Los que pasan aquí enfrente saben lo que se siente que, ¡ay! Decía Miguel, ¿verdad? Se te junta la familia. Y es difícil poder vencer esos temores. Pero ningún hombre, ninguna mujer que yo veo en la Biblia, hermanos, ninguno de los personajes de la Biblia, y lean por favor toda la Biblia, pero no hay ningún hombre o mujer que fue llamado a servir a Dios que dijera: yo estoy listo para servir al Señor. Ninguno. A todos el Señor los agarró de sorpresa. A todos los agarró con las manos en la masa, haciendo lo que hacían, haciendo sus trabajos, haciendo lo que tuvieran que hacer, transando gente, pescando, arando, ayudando a los reyes, lo que fuera. Dios los agarraba ahí para servir. Jamás hubo alguien que dijera: yo estoy listo para servir a Dios. Ellos, la diferencia solamente es que a pesar de tener dudas, a pesar de tener temores, a pesar de sus propias inseguridades, decidieron obedecer al que los llamaba. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia. El decidirme a obedecer al que me está llamando a servirle. ¿Ustedes creen que su pastor es muy valiente? ¿Ustedes creen que su pastor es muy seguro de sí mismo y que ay, qué bárbaro? Hermanos, no. Fíjense que no. Aunque ustedes no lo crean, no hay hombre más temeroso, más inseguro y más débil que yo en medio de ustedes. Estaba profundamente enamorado de mí, Rosy. ¿Creen que me atreví a decírselo? Si no es porque ella se avienta, no estaríamos aquí. Y me daba indicios, no, oye, y yo, oye, es que yo estoy bien enamorada de un muchacho que lo admiro mucho y que, pues, ¿quién será? Es gordito así, chaparrito, le gusta tocar la batería. Pues, ¿quién será? Y pasaron meses, hasta que uno no se aguantó y que agarre, que me da un beso. Y dice: ya, te cae el beso. Ah, soy yo. Ella dice que no, pero así fue. Hermanos, soy muy miedoso, soy muy débil, soy muy temeroso, créanme. Se los he platicado. Cuando empecé a pastorear, 6 meses, los primeros 6 meses, no podía yo pararme a predicar algo. No sabía. Me daba mucho miedo, mucho temor, mucha inseguridad. Dije: ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a enseñar? Me la llevaba invitando gente a predicar. Uno de ellos era Miguel López. Ellos venían a predicar a la iglesia. La iglesia estaba creciendo. Había 40, 50 personas, 60 personas. Yo no predicaba porque me daba demasiado miedo. Cuando tuve que renunciar a mi trabajo que tenía para dedicarme tiempo completo a la iglesia, estaba yo temblando, literalmente las piernas, los pantalones me hacían así, en la oficina de mi jefe, porque soy muy miedoso, soy muy temeroso. Aunque no me lo crean, ya se están riendo como que no me lo creen. Soy muy temeroso, hermanos, soy muy temeroso. Pero el día que nos invitaron ustedes a venir acá, y cuando llegamos acá esa noche, que después que fuimos a comer, creo que al Honkers fue, ¿no? Aquella fatídica tarde de julio, creo, mayo, no sé qué fue. Junio, mire que te acuerdas. Porra, ese día de mí, no es cierto. Esa noche en el hotel, la verdad no podíamos dormir. Yo tenía demasiadas dudas, temores, miedos. Y yo decía: otra vez, Señor, no, ya no. Y el Señor: no te estoy preguntando si quieres. Tenía yo mucho miedo. Créanme que sí. Estas últimas semanas, hermanos, de veras han sido noches de mucho insomnio, 1000 preguntas,
entre emociones encontradas, temores por todo lo que está pasando en la iglesia. No crean que me ven tranquilito, pero no crean. No crean. Pero el pastor, si siempre nos dice que debemos de confiar en el Señor, pues ¿por qué no confía él en él? Pues sí confío. Sí confío en el Señor. Confío en el Dios que me llamó. Porque si no fuera así, ni siquiera me conocerían ustedes. Yo estaría muy a gusto allá en México, muy a todo dar. Pero porque confío en el Señor estoy aquí. Porque he puesto mi esperanza en Él, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis temores, a pesar de mi carácter, es que estoy al frente de esta iglesia ahora. Rosy le dijo a alguien apenas esta semana, dice, nunca han visto a mi esposo enojado. Y no me ha dado, ¿verdad? Aquí la chiripior que en 2 años todavía. No lo quieren conocer al pastor enojado. No quieren que salga Hulk. Así es mi carácter. Ese es mi carácter. Tú dices, es que ya lo venciste. No. Lo trato de controlar, lo trato de refrenar, pero no lo puedes quitar de ti. ¿Por qué? Porque ya es tu marca, es tu sello. Y Dios nunca le cambió el carácter a nadie. Dios nunca le cambió el carácter. Pero a pesar de las dudas, a pesar de los temores que todos tenemos, Dios quiere usarnos para su gloria, para llevar a cabo la misión más gloriosa que hay, hermanos. ¿Cuál es? Predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuáles son las 3 áreas en las que Moisés y nosotros tenemos que enfrentar nuestros temores? Número 1, tenemos que enfrentar el temor hacia nosotros mismos. Vayan allá adelantito a Éxodo 14. Ahí donde estábamos, en Éxodo 14. Y vamos a ver lo que le pasó a este gran líder, al gran Moisés, cuando Dios lo llama. Y los primeros versículos hablan de 2 milagros que Dios hace en frente de Moisés. Primero Dios le dice, ¿qué tienes en tu vara, Moisés? Pues mi vara. Dice, aviéntala al suelo. La avienta al suelo y se convierte en una serpiente la vara. Después la toma Moisés de la cola y otra vez se vuelve a convertir en vara, ¿verdad? Y después le dice Dios, ahora mete tu mano derecha aquí en tu túnica, ¿verdad? Y la mete, y cuando la saca, la mano está toda leprosa y Moisés se espanta. Y se vuelve a meter y la vuelve a meter y la saca y está completamente sana la lepra. O sea, Dios hace 2 milagros tremendos en la presencia de Moisés. Si tú dices, a lo mejor con esos milagros, pues ¿quién se atreve a dudar de Dios? Pues Moisés se atrevió a dudar de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 10 del capítulo 14. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablabas a tu siervo. Éxodo 4, perdón, 4:10, capítulo 4:10. Desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y vuelve nuevamente a decir Moisés en el versículo 13, ay, Señor, envíate ruego por medio de otro, al que debas de enviar. A mí no me mandes, yo no sirvo para esto. Yo soy inseguro, yo tengo temores, yo tengo miedos. No me mandes a mí, manda al que tengas que mandar. Debe de haber alguien mejor preparado que yo para esa tarea, no me mandes a mí. Versículo 14, ¿qué pasó? Entonces el Señor, ¿qué? Se enojó contra Moisés. Se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Escuchen bien esto, hermanos. Todos los que estamos aquí, hombres, mujeres, jovencitos, adultos, todos tenemos temores. Todos enfrentamos temores. A lo que sea.
hablar en público, a que nos vean, temor a hacer el ridículo, a que nos critiquen, nos sentimos inseguros, nos sentimos pobres, nos sentimos insignificantes. Pero el Señor no está viendo nuestras limitaciones, sino la disposición de nuestro corazón. El Señor no ve las limitaciones. No le estaba preguntando a Moisés si quería hacerlo. No le estaba pidiendo su opinión a Moisés. Oye, Moisés, ¿qué te parece si yo te invitara a que fueras a ver al pueblo de Israel y que hablaras con los líderes del pueblo? No le está pidiendo su opinión. Dios da órdenes. Dios envía. Dios decide. Y los que estamos aquí abajo en la tierra, pobres mortales, llenos de dudas, de temores, de miedos, obedecemos. Punto. ¿Quién hace la obra? Dios. ¿Quién hizo los milagros? Dios. ¿Quién es el que iba a hablar? Dios. Pero en cuanto nosotros empezamos a poner todas las trabas y las barreras, tenemos que empezar a enfrentar esos temores. Si queremos ganar esta ciudad para Cristo, hermanos, tenemos que ir más allá de nuestros propios temores, de nuestras limitaciones, y poder decir como Isaías, ¿no? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Primero Isaías se disculpó el profeta. Señor, soy pecador, habito en medio de un pueblo pecador, mis labios están llenos de pecado. Y que le queman la boca. Isaías. Te sientes sucio. Que agarra un carbón, mano, el ángel con unas tenazas. O sea, estaba caliente. Nada tonto el ángel, ¿no? Agarró las tenazas el ángel y, a ver, papacito, haber olido ese chicharrón. Esa era tu excusa. Que tienes la boca sucia. Ahí te va una lavadita de... Heme aquí, envíame a mí. No pueden hablar el pobre porque todo esto quemado. Le quedó la boca ahí. Para Dios no hay excusas, hermanos. Para Dios no hay excusas. Pedro, vámonos a pescar. Señor, ya pesqué toda la noche. Mi excusa, mi pretexto. Señor, ya pasé toda la noche pescando, no cae nada, está seco el lago, los peces se fueron a buscar huevitos de Pascua, no hay nadie, Señor. Pedro, echa las redes al lado derecho. Señor, no hemos pescado nada más en tu palabra. Échale la red. No es nuestra limitación, hermanos, no es nuestro temor, no es nuestra duda, no es nuestra inseguridad, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, y es lo que a veces nos cuesta mucho trabajo entender a los cristianos. Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo soy el más pequeño de las tribus de Israel, soy de la tribu de Benjamín, y como si fuera poco de los más amolados, Señor, yo soy de los más pobrecitos todavía, soy un pobre gusano, Señor, Gedeón, cállate la boca, varón esforzado y valiente, porque tú vas a librar a Israel de la mano de los madianitas. No te estoy preguntando si quieres. Te estoy diciendo lo que vas a hacer. Así es que agarra y llama al ejército y vete, porque necesito gente para hacer esta obra. Y con tantos miedos, con tantos temores, con tantas dudas, el pobre Gedeón ahí va. Junta 30,000. Y en la torre no lo voy a hacer con 30,000. Y Dios le quita 27,000 de un plumazo. Señor, si con 30,000 no las hacía, con 3,000 menos, y son muchos, mano. Ahí te van otros. Señor, ya nomás me quedaron 300. Pues son muchos, pero vamos a darle con 300. Y con 300 ganaron. Con 300 ganaron. El apóstol Pablo, diciendo en Hechos 20:22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Y ahí están los temores de Pablo. Pablo era tan temeroso, más temeroso que yo creo.
Dice Pablo, sin saber, es decir, con incertidumbre, con dudas, sin saber lo que me espera ya, sin saber lo que me va a acontecer. 23, salvo que el Espíritu Santo, dice, por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dios mismo le está advirtiendo a Pablo. Es el Espíritu Santo el que le está advirtiendo al apóstol Pablo: a donde vas te esperan tribulaciones. Es Dios mismo diciéndole a Pablo: te va a ir mal, man. Te van a azotar, te van a encarcelar, te van a arrestar, te van a apedrear. Dios, oye, tú dices, oye, ¿no que Dios es amor? Pues no, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Angelito de la guarda, sé mi compañero de noche, no me desampares ni de noche. Y es Dios mismo diciéndole a Pablo: te esperan tribulaciones y aflicciones. 24. Dice Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Con qué? Con gozo. ¿Cómo acabó su carrera Pablo? Decapitado, mano. Le cortaron la cabeza, con la espalda desbaratada, ya viejito, anciano. Ni siquiera porque era un anciano tuvieron misericordia de él. Y dice: yo voy predicando y el Señor ya me advirtió que me va a ir como en feria, pero no me importa. Enfrento mis temores con gozo. La pregunta para ti: ¿cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus temores? Piensa cuáles son tus temores. Para Dios era muy fácil quitarle la tartamudez a Moisés, ¿no? Dios, la cachetada a Moisés, ¿no? Se le enderezaban las neuronas. Muy fácil para Dios quitarle lo tartamudo a Moisés. ¿Por qué no se lo hizo? ¿Por qué no le quitó lo tartamudo a Moisés? Para Dios sería muy fácil hacerme a mí el hombre valiente que siempre he querido ser y como he conocido ya muchos, pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Para Dios es muy fácil quitarte todos esos temores que no te han dejado avanzar en tu vida, pero no lo ha hecho. ¿Quieres saber por qué? Cuando lleguemos al cielo le preguntamos al Señor, porque yo no sé por qué no lo hace Dios. Les pregunto, ¿lo puede hacer? ¿Por qué no lo hace? ¿Le pudo quitar lo tartamudo a Moisés? ¿Por qué no se lo quitó? ¿Te puede quitar tus temores a ti? ¿Y por qué sigues teniendo miedo? No sé. Y cuando estaba pensando en esto y orando, y yo estaba ya muy acá bien machina escribiendo, y cuando llegué a esto dije: ¿sabes por qué estaba escribiendo que me quedo? Pues no. Y me tuve que detener un buen rato a orar y dije: Señor, ¿y ahora qué sigo en mi sermón? ¿Qué les pongo? ¿Por qué no lo haces? Y se me secó el cerebro hasta que por ahí llegó, después de un buen rato en mi oración, orando al Señor, un versículo chiquito, 2 Corintios 12:9. Y es la única respuesta que se me ocurrió, pequeña pero poderosa. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Si yo fuera el hombre que me gustaría ser, a lo mejor sería demasiado vanidoso, demasiado, no sé. Ya me hubiera inflado, pero no así, no. Sino el ego, pues.
¿Por qué no? Bástate mi gracia. Moisés, Señor, ¿por qué no me quitaron tartamudo? Bástate mi gracia. Porque soy yo, dice Dios, no eres tú. Porque no son tus habilidades, porque no son tus fuerzas, soy yo. Y para que yo me pueda manifestar en ti, así te quiero. Con tus temores, con tus dudas, con tus preguntas, con tu incertidumbre. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando los temores y las dudas se apoderan, hermanos, de nosotros, nomás acuérdense de esto y denle para adelante. Cuando sientan que están a punto de tirar la toalla, nomás acuérdense de esto y denle para adelante. Cada vez que haya menos de nosotros, va a haber más de Dios en nosotros. Y Éxodo 4:18 dice más adelantito que así se fue Moisés, con sus dudas, con sus temores, con su tartamudez, se fue a servir al Señor. Punto número 2, también tenemos temor no solo hacia nosotros mismos, sino a la misión que Dios nos ha encargado. Moisés obedece, se va a hablar con los ancianos de Israel, les da el mensaje, se va a hablar con Faraón, se burla a Faraón en Éxodo capítulo 5, y en lugar de hacer lo que Moisés le dice, castiga al pueblo de Israel peor. Israel estaba viviendo por 400 años haciendo ladrillos para construir las pirámides de Egipto, que todavía están hasta el día de hoy. Haciendo ladrillos, ¿verdad? No sé quién de ustedes sabe hacer ladrillos. Algunos de aquí lo saben pegar, pero no sé si lo saben hacer. En México hay muchas ladrilleras, ¿no?, que se hacían de adobe. Había que batir el agua con la arena, con la arcilla, agregarle paja para que amarre. Y se hacía el tabiquito, el ladrillito, se cose, se deja secar y ya se puede usar. Eso hacían los egipcios, los israelitas, era su trabajo. Los tenían esclavizados. Entonces cuando llega Moisés y se le apantera al faraón y le dice: oye, vengo a darte un recado de parte de Dios, dice que deje salir a su pueblo porque vamos a ir a ofrecerle sacrificios al desierto. ¿Qué? ¿Quién es Jehová?, le dice el faraón. ¿Y por qué me da órdenes a mí? Yo soy el faraón de Egipto. Así que se quieren ir a adorar a su Dios al desierto. O sea que les queda mucho tiempo, ¿verdad? Están muy ociosos. Y Faraón le dice a sus cuadrilleros, a la gente que se encargaba de gobernar a los israelitas: como tienen mucho tiempo estos y andan pensando en irse de aquí, ya no les provean la paja, pero no les bajen la cuota de producción. Tienen que producir exactamente los mismos ladrillos, pero ahora ellos tienen que ir a conseguir su propia paja. Ya no se las provean ustedes. Y al pueblo de Israel se le vino la cosa más difícil todavía. Y dice ahí Éxodo capítulo 5 que los cuadrilleros de Faraón azotaban con látigos al pueblo de Israel. Y decían: oye, es que no podemos producir lo mismo, mano, porque antes ustedes nos traían la paja aquí y apenas completábamos para hacer todos los ladrillos. Ahora tenemos que ir a buscar nuestra propia paja para hacer los ladrillos. Y mientras más se ponía fea la cosa, más los azotaban para que cumplieran con la cuota. Dios nos ha mandado, hermanos, a fortalecer nuestras familias. Dios nos ha mandado a predicar su palabra, pero de pronto las cosas salen mal. Y cuando las cosas no salen como Dios te dijo que iban a salir, empezamos a enfrentar miedo hacia la misión que Dios nos ha encomendado. Cuando vemos que las cosas no salen como tienen que salir. Ahí en el versículo 22 de Éxodo 5 dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y le dijo: Señor, ¿y por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste, pues? Me dijiste que viniera a hablar con... Ya vine, ya hice lo que tenía que hacer, y mira, la cosa salió peor. ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú, le dice a Dios, no has librado al pueblo. ¿Cuál es tu misión, hermano? ¿Cuál era la misión de Moisés? Sacar al pueblo de Egipto.
¿Qué pasó después de que él cumplió al pie de la letra las instrucciones? Dios le dijo: vas a ir y hablas con los ancianos de Israel. Lo vas a hacer a través de tu hermano Aarón. Cuando Moisés va llegando ahí a donde estaba Egipto, dice que Aarón salió a su encuentro y le recibió y le dijo lo que Dios le había dicho. Y le dice a Aarón: sí, ya también me dijo algo Dios de eso. Vamos a ver a la gente de Israel. Hablaron con ellos y dice que adoraron a Dios porque ya venía la liberación. Dios nos ha enviado al libertador y vamos a salir de aquí y ya la hicimos. Vamos a darle duro. ¿Qué sigue? Tienes que ir a hablar a Faraón y dile lo que te dijo Dios. Ahí va con Faraón Moisés y le dice: Faraón, dice Dios que tienes que dejar salir al pueblo, y si no te alcanza, mano, mira, ahí está mi culebra. Y ¡ay, mamacita! Y llegan los otros dos hechiceros de Faraón y avientan sus varas y también se convierten en culebras. Pero la de Moisés se traga las otras dos. Y agarra otra vez Moisés su vara. ¿Qué óvole? ¿Cómo te quedó el ojo, mano? Pues cuadrado, pero no te dejó ir. Ah, no, mira, lepra, mano. Nada por acá, nada por allá. ¿Qué óvole? ¿Cómo te quedó? Pues otra vez cuadrado, mano, pero no te dejó ir. Se le acabaron los trucos a Moisés. Se va Moisés y de pronto oye al pueblo de Israel: oye, Moisés, no me ayudes, compadre. Nos está yendo peor que antes de que vinieras. Nos están azotando, ya nos quitaron la paja y no nos rebajaron la cuota de producción. Está peor la cosa. Señor, he hecho todo lo que me has pedido. He hecho todo lo que ha predicado el pastor cada semana. Leo la Biblia, me congrego, doy mis diezmos, oro. Pero la situación en mi vida, en mi familia, va de mal en peor. ¿Les suena parecido? Señor, dijiste que me ibas a liberar y estoy más entrampado que antes. Señor, dijiste que ibas a rescatar a mi familia y ya perdí a 2 más. Señor, dijiste que me ibas a sanar y el doctor me acaba de decir que ya no tengo remedio. Señor, tú dijiste. Y luego mandaste al mentiroso del pastor a que me lo dijera también. Y la cosa se está poniendo peor. ¿Por qué no veo los resultados? Entra en nosotros el temor de que la misión no salga como debe de ser. Y créanme, hermanos, créanme, como a los pastores nos pasa mucho esta situación. A veces vemos situaciones de las que les hemos predicado, que les hemos compartido, les hemos enseñado. Y también muchas veces uno siente que habla al vacío. A veces hay situaciones que nos comparten y yo digo: ¿no escuchaste lo que predicamos tal día? No. Muchas veces uno siente que habla al vacío, que las palabras no hacen ningún efecto de transformación y uno mismo, como pastor, siente temor de que la cosa va a fracasar. Cuando yo veo un matrimonio con el que estamos trabajando y de pronto los veo que se empiezan a resquebrajar, digo: Señor, ¿a qué me mandaste pues? Tú dijiste que los ibas a restaurar, tú dijiste que los ibas a liberar. Y mira, Señor, la cosa salió peor. Y entra el temor a que la misión a la que Dios te mandó va a fracasar. Entra ese temor de que va a fracasar. El mismo temor de muchos profetas del Antiguo Testamento. Señor, no me oyen. Señor, no me hacen caso. Pero cuando la misión está a punto de fracasar, hermanos, hay otro pequeño versículo ahí que cambia totalmente todo el panorama. Son pequeños versículos y ojalá agarren la onda de esto. Les voy a dar 3 versículos que son perlas para poder entender este propósito de Dios. Cuando sientes que la cosa va de mal en peor, cuando sientes que por más que te esfuerzas y haces todo lo que tienes que hacer y ves que las cosas se están poniendo cada vez peor, acuérdate de Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando convencido de esto, estando persuadido de esto, dice Pablo,
que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó a liberar a Israel de la esclavitud, los llevó hasta la tierra prometida, hermanos. Hasta la tierra que fluía leche y miel. El mismo Dios que te llamó a una restauración, a una misión de restauración en tu vida, para tu familia, para tu iglesia, para esta ciudad, la va a ir perfeccionando día a día hasta el día de Jesucristo. Cuando tú dices, es que la cosa se está poniendo peor de lo que está, es que todavía no acaba el Señor. Es que todavía falta tiempo para completar la misión. Es que todavía el Señor está trabajando, todavía está obrando, todavía está perfeccionando la obra. ¿Cuándo va a terminar de perfeccionar la obra el Señor? Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Cuando el Señor venga. Así es que anímate, porque todavía te falta un buen rato. Queremos salir de Egipto, queremos ir a los nuevos desafíos que Dios tiene para nosotros como familias, como iglesias. Tenemos que enfrentar nuestros propios temores. El temor a nosotros mismos, el temor a la misión que nos ha sido encomendada. Pero también, número 3, tenemos que enfrentar el temor al fracaso. Tenemos que enfrentar el temor al fracaso. Todos hemos tenido el miedo a fracasar. Y si somos sinceros, muchas veces nos hemos dado por fracasados aún antes de empezar. Aún antes de empezar un proyecto, aún antes de empezar una nueva aventura en nuestra vida, de hacer algo para el Señor, ya nos estamos dando por fracasados. Y tiramos la toalla y decimos, yo no puedo, no voy a poder, es demasiado para mí, no, esto está muy grande, no, yo, uy, no, ya, nos fracasamos. Y no obedecemos la voz de Dios, porque nos damos por fracasados. Éxodo 17. Éxodo 17, fíjense lo que dice ahí. Está interesante esto. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Ahora ya estamos hablando de que el pueblo ya salió de Egipto, ya están caminando en el desierto. Hablamos de casi 2 millones de personas, hombres, mujeres, niños y niñas y todo, y con todos sus animales. Dice, salieron de ahí. Y el final del versículo 1 dice, y no había agua para que el pueblo bebiese. No había agua para darle de beber a 2 millones de personas. ¿Cuánta agua necesitas para darle de beber a 2 millones de personas sedientas en el desierto? Y todos sus ganados. Necesitas un chorro de agua. No había agua en el desierto. 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró, ¿contra quién? Moisés. Contra Moisés, no fue contra Dios. Se le fueron a la yugular a Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué hago con este pueblo, Señor? Por poco ya me van a apedrear. No es el gran libertador Moisés, ¿verdad? No es el gran hombre esforzado y acá guerrero y valiente que todas las puede. Moisés estaba a punto de tirar la toalla. Iban apenas a la mitad del camino y Moisés, con todos sus miedos y sus temores, Señor, me van a apedrear. Señor, están otra vez peleando conmigo. Señor, otra vez ya se agarraron aquellos del chongo. Señor, otra vez ya aquellos están matando allá. ¿Qué hago, Señor? Miedo a fracasar. Y si ustedes ven todas las jornadas en el libro de Éxodo y en el libro de Números, se van a encontrar la misma situación. Moisés, el gran libertador, miedoso, temeroso. Señor, ¿y ahora qué hago? Señor, ya se cansaron del maná y que ahora quieren carnita.
¿Y de dónde le saco carne a toda esta bola de dragones? No te preocupes, Moisés, no es por ti, soy yo. Y a estos que están molestando a Dios, les voy a dar carne, hermano, hasta que se les salga por las narices, para que se les quite. Y les dio, y les dio, y les dio. Y mami, ¿qué hay de comer? Pollo. ¿Y qué hay de cenar? Pollo. Y para el desayuno, pollo. Y lonche, pollo. Y de cena, pollo. Una semana después, mami, ¿qué hay de cena? Pollo. Y de cena, pollo. Un mes después, mami, ¿qué hay de cena? Pollo. Y de desayuno, chicken. Hasta que se les salía por las narices, hermano. Porque no era Moisés, es Dios. Moisés tenía sus miedos, Moisés tenía sus temores, Moisés pensó que iban a fracasar, pero no era Moisés. La misión era de parte de Dios. Tú tienes temor a que tu familia fracase, tienes temor a que tu matrimonio fracase, tienes temor a lo mejor a que la iglesia fracase, pero no son nuestros temores. No es mi lucha, es la lucha de Dios. No es la lucha por tu familia tuya, es la lucha de Dios. Y Dios te va a usar aún así de miedoso, y Dios te va a usar aún así de temeroso, aún así de inseguro, con todas tus dudas, con todo lo que traes cargando. Dios te va a usar, siempre y cuando tú digas: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo te voy a obedecer, yo te voy a obedecer. Temor a fracasar, todos lo hemos sentido en algún área de nuestra vida, como padres, como estudiantes, muchachos que están en la escuela. ¿Cuántos a la hora del examen? No estudié. Pásame el acordeoncito. Ya no se usa, ¿verdad, muchachos? Eso no, ¿verdad? Entonces no les doy ideas. Sí, se hacían bien padres acá. No me oigan, chavos, ¿ya ven? Les dije que no me hagan caso a mí. Pero ¿a poco no nos da miedo a fracasar? Muchachos que van a la universidad, muchos entran ya con la mentalidad de que, ¿y si no la hago? Pues mejor me dedico al fútbol. Menos. Si en la escuela no la haces, pues en el fútbol menos. Que soy bueno. Hay 1,000,000 de buenos antes que tú. No lo vas a hacer tan fácil ahí. Miedo a fracasar. Miedo en el área sentimental, en el área emocional. Tenemos miedo de fracasar emocionalmente. Tenemos miedo de fracasar en el matrimonio. Tenemos temor a fracasar, esa es la verdad. Y queremos convencernos. Y a veces recitamos de memoria 1000 veces, ¿verdad? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y me quiero convencer y me doy mi coco wash. Y a la mera hora me da miedo. Y a la mera hora siento que voy a fracasar. A la mera hora pienso que no la voy a hacer. Pero nuevamente viene a mi mente otro pequeño versículo, el número 3. Un pequeño versículo al rescate. ¿Qué hago cuando tengo miedo a fracasar? Mateo 28:16. Dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y el 17 dice: cuando le vieron, le adoraron. Y ahí estamos nosotros en la última parte de ese versículo. Pero algunos dudaban. Ahí estamos nosotros. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando tengas temor a fracasar, nada más acuérdate de esto. Toda potestad, es decir, todo el poder, toda la autoridad, dice Jesús, me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué le fue dada esa autoridad a Jesucristo? Porque Él venció a la muerte. Porque Él es el único que pudo bajar hasta las profundidades del infierno y arrebatar las llaves de la vida y la muerte. Y es el único que pudo levantarse. Y por eso dice
todo el poder de Dios me ha sido dado, tanto en el cielo como en la tierra. Y entonces ahí es cuando dice, por tanto, tu misión no va a fracasar, porque no está basada en ti, no está basada en mí, sino en el poder que le ha sido dado a Jesucristo mediante la resurrección. Mas gracias sean dadas a Dios, dice Pablo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Los discípulos estaban dudosos. Algunos dudaron, dice ahí. Algunos tuvieron dudas, temor. ¿Es Jesús o no es Jesús? Se parece, habla como Él, se ven marcas en sus manos, pero ¿será? Nosotros lo vimos muerto y ahora está aquí enfrente de nosotros. Le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hermanos, cada 8 días venimos aquí nosotros. Vemos a Jesús, vemos a Dios todos los días. Venimos el domingo y le adoramos, pero muchos de nosotros dudamos. Muchos de nosotros seguimos viviendo con dudas. Señor, voy a fracasar. Señor, no lo voy a hacer. Señor, tengo miedo. Y si no funciona, Señor, y si pasa esto, y si pasa el otro, y todo el tiempo estamos con nuestras dudas y con nuestros temores. A pesar de los temores, a pesar de las dudas, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de que no te sientes útil para servir al Señor que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, así como eres, así como estás, no dudes en seguir adelante en tu vida cristiana, porque el poder de Cristo, hermano, se perfecciona en nuestra debilidad. El amor de Dios se perfecciona cuando nosotros somos débiles, y porque el que comenzó la buena obra en nosotros la seguirá perfeccionando a pesar de nuestros temores, porque todo el poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, dice Jesús, entonces tienes derecho a hacer lo que yo te mando. Más allá de tus temores, más allá de tus dudas, más allá de lo que no quieres hacer, yo te estoy mandando. Una vez que sabemos esto, podemos cumplir con la misión. La iglesia puede cumplir con su misión. Tenemos que ir a ser discípulos a todas las familias de esta ciudad, bautizarles, enseñarles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Dice, yo estoy con vosotros, dijo Jesús, ¿verdad? Yo estoy con ustedes, a pesar de sus miedos, a pesar de sus temores, a pesar de la incertidumbre, a pesar de que te sientes mal, a pesar de que tú ves que las cosas van cada vez peor en tu vida o en tu familia, a pesar de todo, yo estoy con ustedes, dice, todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Tenemos que ver más allá de nuestros temores. Tenemos que enfrentar el temor. Quizá no lo vamos a vencer muchos de nosotros. Quizá no lo vamos a vencer. Quizá no vamos a ser como nosotros quisiéramos ser. Quizá no vamos a poder tener los rasgos de carácter que nosotros quisiéramos tener. Pero aún así Dios utilizó a Moisés, viejito, inseguro, temeroso, débil, repelón, enojón, sin identidad. Aún así Dios lo usó y Dios pudo completar la misión cuando el viejito ya no daba más y todavía faltaba lo mero bueno de entrar a la tierra prometida. Dios tuvo misericordia del viejito y dijo, ya Moisés, ya párale, man. Ya te hice repelar mucho, vente conmigo, viejito mío. 120 años de edad, pero ya estaba listo Josué para entrar ahí. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dice el Señor. ¿Por qué repelas de todo? ¿Por qué cada vez que estás en un problema repelas conmigo? ¿Por qué cada vez que ves que tu familia no está funcionando como tú quieres, clamas a mí? ¿Por qué cada vez que la iglesia no funciona, por qué clamas a mí? No tienes que estar clamando todo el tiempo. No digo que no oremos, pero no digo que no. Lo que digo es que no nos estemos quejando todo el tiempo con Dios. ¿Por qué clamas a mí? Haz lo que tienes que hacer. Dile a los hijos de Israel,
que empiecen a marchar. Diles que empiecen a caminar. Yo voy a ir abriendo caminos. Yo les voy a ir dando agua cuando la necesiten. Yo les voy a ir proveyendo comida cuando la necesiten. Pero empiecen a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, a muchos de ustedes Dios los ha estado llamando para hacer muchas cosas. Y para trabajar en sus familias. Y para trabajar con la gente que necesitan. Y nos hemos detenido por la inseguridad. Porque pensamos que Dios no es capaz de sostenernos. Hermanos, Dios lo hace. Dios lo puede hacer, Dios lo quiere hacer. Enfrentamos nuestros temores. Quizás no vamos a cambiar nuestros temores. Quizás nuestro carácter no va a cambiar como nosotros quisiéramos. Pero aún así, Dios puede usarnos si nosotros estamos dispuestos a dejarnos usar por Dios. ¿Cuáles son tus temores? ¿A qué le tienes temor? ¿A qué le tienes temor? Vamos a tomar la Santa Cena esta tarde. Vénganse, muchachos de alabanza. Y yo quiero que pensemos en esta palabra. Y que pienses por un momento, ¿qué es tu principal temor? Cada quien piense. Cada quien piense. ¿Cuáles son tus principales temores? ¿A qué le tienes temor? ¿Al fracaso? ¿A no ser un buen esposo? ¿A no ser una buena esposa? ¿A no ser buenos padres? ¿A no saber cómo servir al Señor? ¿A qué le tenemos temor? Dios ha sido muy generoso con nosotros. Muy generoso con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno. Y Dios nos ha dado una oportunidad más maravillosa que al mismo Moisés. Nosotros ahora le podemos conocer tal y como es. Nosotros ahora podemos escuchar las palabras de Jesús. Nosotros ahora sabemos cómo termina la historia. Nuestra historia, mi historia. Ya sé cómo termina. Es más, no termina. Pero ya sé qué es lo que sigue. Ya sé qué es lo que sigue. Y lo que sigue de aquí es la vida eterna con Jesucristo. Es reinar con Jesucristo. Es estar en la presencia de Dios. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos en la tierra con Él, dice la palabra de Dios. Pero mientras llega ese día precioso, el día de Jesucristo, hay un espacio de tiempo que se nos está haciendo eterno. 60, 70, 80 años. ¿Cuántos años tienes batallando con ese problema, con ese temor? Uy, hermano, tengo toda la vida. ¿Cuánto toda tu vida? 15 años. Las muchachas, ¿verdad? Es que toda la vida, 15 años, mijita, no te preocupes. A 50 te faltan un chorro. Es que ya tengo 20 años orando. Ya tengo tantos años con mis hijos que no les cae el 20, Señor. ¿Cuánto es todo ese espacio de tiempo? Aquel que comenzó la buena obra en tu familia la va a completar en el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? No sabemos cuánto falta. Pero de que viene, viene. De que llega, llega. Porque el mismo Señor Jesucristo que resucitó, cuando se estaba yendo hacia el cielo, después de haber resucitado, los ángeles le dijeron a los discípulos: ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así va a venir. Es una promesa y se va a cumplir. ¿Por qué? Porque estas palabras son fieles y verdaderas y se van a cumplir. Pero mientras tanto tenemos temores, mientras tanto tenemos dudas, tenemos inseguridades, miedo a fracasar. Se vale tener miedo, se vale, hermano. Se vale. Le platicaba yo a alguien desde hace mucho tiempo, cada vez que el domingo en la mañana,
cuando ya estoy alistando el bosquejo, me entra una temblorina muy gruesa ahí en mi casa. Me empieza a entrar mucho miedo, muchos nervios, y mi esposa me ha visto. Muchas veces hasta me he puesto a llorar. Digo, Señor, pues estoy contento de lo que voy a hablar, pero me entra mucha ansiedad, me entran muchos nervios, y créanme que me cuesta mucho trabajo dominarlo. Me ven acá, qué chido hermano. No, hermanos, no. Pero es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos va ayudando. Y yo no sé a qué le tengas temor, pero lo que sea que le tengas temor, a lo que sea que te esté impidiendo avanzar en tu vida cristiana, yo lo único que te digo es: escucha las palabras de Jesús. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti, porque el poder de Dios se va a perfeccionar en esa debilidad tuya. Y convéncete, como dice Pablo en Filipenses, convéncete de esto: el que empezó a hacer la buena obra en tu vida la va a perfeccionar día con día. ¿Por qué? Porque toda la autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por esa simple razón, porque hemos confiado en ese Dios que le dio esa autoridad a Jesucristo. Jovencitos, la tienen bien difícil, muchachos. Qué bueno que se quedaron por aquí, SBGs. La tienen bien difícil, muchachos. Y los sábados aquí hemos estado orando por ustedes como no se imaginan, porque sabemos que ustedes, muchachos, la tienen bien difícil. Su generación es muy difícil, y las trampas que Satanás les está poniendo a ustedes son mucho más peligrosas y difíciles de las que yo enfrenté cuando tenía la edad de ustedes. El ataque de Satanás en este tiempo para la generación de ustedes, muchachos, es francamente abierto y despiadado. Totalmente descubierto el ataque de Satanás. En mis tiempos estaba muy disfrazado. Era muy difícil. Y era más fácil para nosotros mantenernos protegidos. Ustedes la tienen en chino. Y muchos de ustedes, muchachos, yo sé que han tenido miedo a lo que se enfrentan en las escuelas. Yo sé que muchos de ustedes han tenido miedo cuando hay bullying en la escuela. A ustedes, a muchos de ustedes les han ofrecido drogas y les ha dado miedo, porque les ha dado tentación. Y quizás ustedes han dicho: wow, aquí hay easy money. Y yo sé que muchos de ustedes, jovencitos y jovencitas, están viviendo con miedo. Y yo sé que no es fácil. Y yo nunca les he dicho que la tienen fácil, ni les he dicho que cuando estás acá en la iglesia todo va a ser color de rosa. La tienen en chino, muchachos, y nosotros lo sabemos. Y hemos orado por ustedes, y estamos orando por ustedes como no se imaginan, porque no les queremos ver fracasados. Porque yo no quiero una generación de adolescentes embarazadas, ni quiero una generación de hombrecitos patanes embarazando muchachas. Les están ofreciendo de todo, muchachos, allá afuera, y eso produce miedo. Pero no es por ustedes, es por la gracia de Dios que ustedes van a salir adelante. Es por la gracia de Dios. Cuando ustedes se sientan débiles, dejen que la gracia de Dios se perfeccione en ustedes, que la gracia de Dios crezca en ustedes. Enfrenten ese temor. Pónganse de pie, por favor. Las tres primeras hileras pasen a tomar los elementos, por favor, y las hileras de atrás, a los sugieres que están en medio. Y estemos en una actitud de adoración mientras los muchachos de alabanza nos ministran. Vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti.
Vamos a decirle a Él: yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir. Oh Señor, en mi vida quiero agradar todo lo que tengo y lo que soy. Tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando Jesús iba a morir, dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, dice el Señor, sígame. Y por lo que hemos hablado hoy, le podríamos añadir: a pesar de tus temores, a pesar de tus dudas, a pesar de tu inseguridad, a pesar de que día a día pareciera que la cosa se pone peor, y que tu lucha se hace más fuerte, y por aquello con lo que estás luchando pareciera que no lo puedes vencer, aún así, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Jesús también tuvo miedo. El mismo Señor Jesús también tuvo miedo. Y dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y esa tiene que ser nuestra oración, hermanos. En medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de nuestros temores, en medio de lo que no podemos entender, en medio de lo que escapa a nuestro control, tenemos que decir: Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre, aún en medio de mi debilidad. Glorifica tu nombre. Porque yo les he enseñado lo que el Señor mismo enseñó en aquella noche en que fue entregado. Él partió el pan y, habiendo dado gracias, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Comamos el pan. Dale gracias a Dios por ese cuerpo quebrantado, molido, sobre el cual estuvo el castigo de nuestra paz.
como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Asimismo tomó también la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto, de la esperanza que renace nuevamente para la humanidad. Un pacto ya no hecho de letra, un pacto ya no hecho de rituales religiosos, sino un pacto de amor, un pacto de perdón. Tomad de ella todas las veces que la tomes, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Habiendo dicho eso, salieron hacia aquel lugar llamado Getsemaní y empezaron días muy difíciles, 3 días muy difíciles para Jesús. Todo lo que habían hablado los profetas se cumplió. Isaías, Zacarías, Sofonías, Malaquías. A lo mejor yo me los imagino desde el cielo a los profetas contemplando la escena, y a lo mejor diciendo: ¿por qué tuvimos que escribir eso? ¿Por qué tuvimos que profetizar eso? El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, siendo azotado, siendo burlado, coronado con espinas, colgado en un madero, su cuerpo desgarrado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Por qué no son tus temores, hermano? ¿Por qué no son tus dudas? ¿Por qué no es tu incertidumbre, no es tu inseguridad? Es la gracia de Dios. Entendámoslo de una vez. No somos nosotros, es la gracia de Dios. No eres tú el que controla tu vida, no eres tú el que controla tu familia, no eres tú el que va a tomar control de cada situación que estás viviendo. Es la gracia de Dios. Y hasta que no entendamos eso, hasta que no entendamos eso, no vamos a llegar a la tierra prometida. Es la gracia de Dios. Pero al tercer día resucitó. Ese domingo en la mañana la piedra estaba removida, y cuando las mujeres llegaron les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, y vayan a dar las buenas noticias a los discípulos, porque el Señor ha resucitado como Él dijo. Él vive como Él lo anunció. Y cuando se apareció a esos 2 caminantes en el camino de Emaús, no lo reconocieron, y cuando se apartó de Él dijeron: oye, ¿no se te hace como que era el Señor? Porque nuestros corazones ardían cuando lo escuchábamos hablar. Amados, amados, dejen que sus corazones ardan cuando Dios les habla. Dejen que sus corazones sientan ese ardor de la palabra de Dios. Y más allá de nuestros temores, más allá de nuestras inseguridades, Dios se va a manifestar.
Y Dios nos va a usar, y Dios va a hacer cosas tremendas. Y Dios va a levantar de en medio de estas sillas a gente que había dicho: yo no tengo ni siquiera una idea de lo que es servir a Dios. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y Dios va a levantar predicadores, y Dios va a levantar maestros de niños, y Dios va a levantar gente predicando, evangelistas por todos lados, porque decidieron creerle a Dios a pesar de sus temores. ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Gloria a Dios. Dile a los hijos de Israel que marchen. Y yo les digo a ustedes, iglesia, en esta mañana, marchen. Cumplan su propósito. Cumplan la misión para la cual Dios les ha llamado a cada uno. Con tu familia, con tus vecinos, con tus parientes. Cumple tu misión. Cumple tu misión. No le hables al pastor para que vaya a predicarles. Cumple tu misión. Muchachitos en la escuela, cumplan su misión. Dios los puso ahí como luz en medio de las tinieblas, chavos. Dios los puso ahí para dar testimonio, muchachos. No los puso nada más ahí para hacerse igual que los otros. Ustedes tienen que dar ejemplo de lo que Dios es en sus vidas. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Moisés. Gracias, Señor, porque a pesar de sus debilidades y temores, decidió obedecerte, decidió caminar. Y toda su vida siguió enfrentando sus temores. Toda la vida siguió con sus mismos inseguridades. Pero tú fuiste fiel. Y tú le sostuviste. Y tu mano estuvo con él. Y por medio de él, Señor, se hicieron tantos prodigios y maravillas y milagros. Y gracias a eso, Señor, tu iglesia ahora está reunida en este tiempo, Padre. Muchas gracias por todo lo que vas a hacer aquí, Señor. Por cada una de las personas que tú vas a levantar de esta iglesia. Y las grandes cosas que vamos a ver en un futuro, Señor, muy próximo. Gracias, 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 gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor por su vida. Dele gracias a Dios por los temores que hay en tu vida. Dale gracias por tus inseguridades. Dale gracias porque es la gracia de Dios la que va a hacer algo en tu vida. Que Dios les bendiga. Queremos despedirnos con esto. Jesús, tú eres el amigo que nos ama. A ver, tus palmas también. Señor, gracias por quitar los temores.